Recuerda, Emma, estabas esquiando, susurró mi madre, arrancando el barandal de mi cama de hospital. Solo un paso en falso, eso fue todo. Sus nudillos estaban blancos, igual que las paredes estériles de la sala de preoperatorio. Mi padre estaba junto a la ventana, con el rostro duro como piedra, mientras mi hermano Marcus caminaba de un lado a otro en la esquina, nervioso. El dolor en mi costado era insoportable, pero no venía de ningún accidente de esquí. Menos de 6 horas atrás, Marcus me había empujado por las escaleras del sótano durante uno de sus infames episodios de ira. La diferencia esta vez, caí mal. Mis lesiones internas eran lo suficientemente graves como para requerir cirugía de emergencia. Mamá, los doctores lo sabrán, logré decir entre dientes apretados. Las lesiones no coinciden. Coincidirán si tú dices que coinciden, intervino mi padre bruscamente. Tu hermano empieza su residencia en Johns Hopkins en 3 meses. No vamos a dejar que un pequeño accidente arruine su carrera médica. Pequeño accidente. Eso era lo que siempre llamaban los estallidos de Marcus. Cuando me rompió la muñeca en 8º grado, era un juego entre hermanos. Cuando me empujó contra la mesa de vidrio del año pasado y me dejó con 20 puntos de sutura, fue una pérdida momentánea de equilibrio. Siempre se esperaba que yo mintiera, que protegiera, que mantuviera intacta la imagen perfecta de nuestra familia. Marcus era el hijo dorado, el futuro doctor, el que no podía hacer nada mal. Yo era solo la hermana menor que debía entender que la familia estaba primero. Una joven enfermera entró a revisar mis signos vitales. La doctora Chen vendrá en un momento para hablar sobre el procedimiento, dijo, con los ojos deteniéndose en mi rostro. Vi algo en su expresión, preocupación, tal vez reconocimiento. No era la primera vez que veía lesiones que no coincidían con la historia. Tan pronto como se fue, Marcus se acercó a mi cama. Emma, por favor. Su voz se quebró, mostrando miedo real por primera vez. No quise. ¿Sabes cómo me pongo a veces? Estoy recibiendo ayuda, viendo al terapeuta que papá encontró, por favor. Lo miré. Realmente lo miré. A sus 26 años, era todo lo que mis padres habían soñado. Alto, guapo, brillante, con un futuro prometedor en medicina. Pero también vi la oscuridad que se escondía debajo, la ira incontrolable que me había tenido como blanco durante años. La puerta se abrió de nuevo y la doctora Chen entró, con el rostro serio, revisando mi historial médico. Señorita Sullivan, me preocupa la naturaleza de sus lesiones. No coinciden con un accidente de esquí. Mi madre dio un paso adelante con naturalidad. Emma siempre ha sido torpe, doctora. Se golpeó con varios árboles mientras bajaba. Fue una buena caída. Los ojos de la doctora Chen se encontraron con los míos y vi algo: comprensión, compasión y determinación. Me gustaría hablar con Emma a solas un momento. Por favor. Absolutamente no, empezó mi padre, pero la doctora Chen no interrumpió. Es política del hospital en casos como este. Por favor, espere afuera. Vi cómo mi familia salía, cada rostro con una máscara distinta de preocupación. Cuando la puerta se cerró, la doctora Chen arrastró una silla junto a mi cama. Emma, seré directa contigo. Tus lesiones indican una caída desde altura con patrones de impacto que sugieren escaleras, no una pendiente de esquí. Además, tu historial médico muestra múltiples visitas a urgencias en la última década, todas con explicaciones que no cuadran del todo. Mi corazón se aceleró. Esto era diferente a otras veces. Por lo general, nuestro médico de familia manejaba todo, manteniendo nuestros secretos con eficiente discreción, pero él estaba fuera de la ciudad, y mis lesiones eran demasiado graves para esperar. No puedo, empecé, pero la doctora Chen levantó la mano. Antes de que continúes con esa historia del esquí, debes saber que las cámaras de seguridad del hospital captaron tu llegada. Tu hermano te cargó, y tenemos imágenes de él admitiéndole a la enfermera de urgencias que te caíste por las escaleras en casa. Mi respiración se cortó. El pánico de Marcus al llegar debió hacerle olvidar las mentiras de práctica, aunque fuera por un momento. Un resbalón tras años de cuidadosas tapaderas. La cirugía que necesitas es seria. Emma, tienes hemorragia interna que debe atenderse de inmediato, pero también estoy obligada a reportar sospecha de abuso. La carrera médica de tu hermano no vale tu vida. Las lágrimas llenaron mis ojos. Por primera vez,
Alguien estaba viendo más allá de la fachada cuidadosamente construida que mi familia había montado. Alguien estaba poniendo mi seguridad primero. Si digo la verdad, susurré, nunca me perdonarán. La doctora Chen tomó mi mano, con un agarre firme y tranquilizador. A veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar de proteger a quienes nos lastiman. Tu hermano necesita ayuda. Ayuda real, no tapaderas, y tú necesitas estar a salvo. Mientras el equipo de anestesia preparaba mi cirugía, tomé una decisión que cambiaría todo. Le conté a la doctora Chen la verdad. Toda. Años de lesiones documentadas de repente tenían explicaciones reales. Años de silencio finalmente encontraron voz. Lo último que vi antes de que la anestesia hiciera efecto fue a la doctora Chen haciendo una llamada. Sus palabras claras y decididas. Necesito reportar un caso de sospecha de abuso doméstico y contactar a la junta médica. La semana posterior a mi cirugía pasó entre medicación para el dolor, discusiones en voz baja fuera de mi habitación y un desfile de rostros desconocidos haciendo preguntas. Mis padres intentaron mantener el control, pero ahora todo era diferente. La seguridad del hospital permanecía fuera de mi puerta y las visitas debían ser aprobadas. Una precaución que la doctora Chen insistió después del tercer intento de mi madre de corregir mi declaración. Marcus no tiene permitido entrar al hospital en absoluto. Se emitió una orden de restricción, algo que hizo que mi padre estallara de ira. ¿Tu propio hermano?, gritó antes de que la seguridad lo sacara. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hermano? Pero fueron los momentos más silenciosos los que realmente me mostraron cuánto había cambiado todo. Los trabajadores sociales llegaron, mostrándome patrones que me habían enseñado a no ver. Presentaron fotos de mis lesiones anteriores, informes médicos de años, creando una línea de tiempo de abuso que me hizo sentir mal del estómago. Se ha notificado al programa de residencia de tu hermano, me dijo Linda, la defensora de víctimas asignada. Era una mujer amable, con ojos tiernos, que me traía rompecabezas de crucigrama y se sentaba conmigo cuando la ansiedad se volvía insoportable. La junta médica está iniciando una investigación completa. ¿Revocarán su aceptación?, pregunté, sorprendida de seguir interesándome. Eso no te concierne, Emma, dijo Linda firmemente. Tu trabajo ahora es concentrarte en sanar y aceptar que nada de esto fue tu culpa. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de familiares lejanos. La tía Sara, que siempre cerraba los ojos ante el temperamento de Marcus, ahora exigía que dejara este desatino y pensara en la reputación familiar. El tío Pete, administrador hospitalario en Boston, ofreció suavizar las cosas y solo retiraba mi declaración. Pero hubo un mensaje que me tocó diferente. Venía de mi prima Kate, a quien no veía desde que se mudó al otro lado del país hace 3 años. Siempre supe que algo estaba mal, pero me hicieron sentir loca por preocuparme. Lamento no haberte ayudado antes. Eres la persona más valiente que conozco, la doctora Chen me visitaba regularmente, revisando mi recuperación y ofreciéndome palabras de aliento en silencio. Hoy me contactó la investigadora de la junta médica. Durante una visita me dijo: están particularmente interesados en cómo el médico de tu familia manejó incidentes anteriores. Pensé en el Dr. Harrison, nuestro médico de familia, que me había atendido desde niña. ¿Cuántas veces había escrito descripciones vagas en mi historial médico, aceptando las explicaciones débiles que daban mis padres? ¿Cuántas oportunidades de ayudarme había ignorado? La investigación ahora se estaba expandiendo más allá de Marcus, alcanzando años de negligencia institucional. Cada nueva revelación parecía sorprender a todos, excepto a mí. Después de todo, yo lo había vivido. Una tarde, recibí una visita inesperada. El doctor Morris, jefe de cirugía, entró a mi habitación. Se veía incómodo, aclarándose la garganta varias veces antes de hablar. Señorita Sullivan, le debo una disculpa, empezó. Hace 10 meses vino a nuestra sala de urgencias con una conmoción cerebral. Yo era el médico a cargo y acepté la explicación de su familia sin cuestionarla. Le fallé. Recordé que esa noche Marcus había lanzado un libro a mi cabeza durante una sesión de estudio. La historia que inventamos fue que me había chocado con la puerta mientras enviaba mensajes. No es tu culpa, dije automáticamente, pero luego me detuve. Linda había trabajado conmigo en esto, y era mi instinto consolar a otros, asumir la responsabilidad por los errores de los demás.
En parte sí lo es, insistió el doctor Morris. Se supone que debemos ser defensores de nuestros pacientes. La investigación de la Junta Médica nos está haciendo examinar cómo manejamos casos como el tuyo. Se están haciendo cambios. Esa noche, sola en mi habitación del hospital, revisé fotos antiguas en mi teléfono. Fotos de vacaciones familiares, reuniones navideñas, la graduación de Marcus en la escuela de medicina. Todas con caras sonrientes y poses perfectas. Cada imagen tenía una historia oculta, un recuerdo de lo que pasó justo antes o después de que la cámara hiciera clic. Ahí estaba Marcus en Navidad, sonriendo con su brazo alrededor mío horas después de haberme aplastado los dedos en la puerta del carro por avergonzarme frente a su novia. Ahí estaba mamá, ajustándome el cuello de la camisa en Semana Santa, susurrando que si me esforzaba por no molestar a mi hermano, estas cosas no pasarían. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Era la enfermera de la noche, viniendo a revisar mis signos vitales. Tu madre está abajo otra vez, comentó casualmente. La seguridad la detuvo. ¿Qué quería? Lo mismo que ayer, intentar traerte papeles para firmar, algo sobre retirar tu declaración. Cerré los ojos, agotada por la presión constante. Pero por primera vez en mi vida, no estaba sola. El personal del hospital, los trabajadores sociales, la doctora Chen, habían creado una barrera protectora entre mí y la manipulación de mi familia. La investigadora de la Junta Médica vendrá mañana, añadió la enfermera, ajustando mi suero. La doctora Chen quiere que tengas tiempo para prepararte. Asentí, tocando la cicatriz quirúrgica aún sensible en mi costado. Esta herida sanaría bien, bajo el cuidado de personas que realmente querían ayudarme. A diferencia de todas las demás que habían sido escondidas, minimizadas y barridas bajo la alfombra de la lealtad familiar, mañana traería más preguntas, más revelaciones, más intentos de mi familia por retomar el control. Pero esa noche, en esta habitación tranquila, con guardia de seguridad afuera y personal atento a mi cuidado, sentí algo desconocido crecer dentro de mí, seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. 6 meses después de mi cirugía, me senté en una sala de conferencias de la Junta Médica Estatal para contar mi historia una vez más. La investigación había crecido mucho más allá de Marcus, exponiendo un patrón de negligencia institucional que abarcaba múltiples hospitales y consultorios médicos. El doctor Harrison, nuestro médico de familia, tuvo su licencia suspendida. 3 doctores más que me habían atendido a lo largo de los años enfrentaron sanciones por no reportar signos obvios de abuso. Pero el mayor impacto vino de los registros de la Escuela de Medicina de Marcus. Hubo incidentes durante sus rotaciones clínicas, explicó la investigadora de la Junta mientras mostraba documentos, comportamientos agresivos hacia enfermeras, reacciones inapropiadas al estrés, quejas de familiares de pacientes, todo manejado en silencio y enterrado bajo recomendaciones positivas de supervisores que conocían a nuestra familia. No me sorprendió. Marcus siempre había estado protegido, sus estallidos excusados, su camino allanado por la influencia y el dinero de nuestros padres. Pero ahora, sentada en esa sala de conferencias estéril, vi cómo esa cuidadosa fachada se desmoronaba. La decisión de la Junta Médica fue unánime. Se revocó la aceptación de Marcus en la residencia y se le prohibió ejercer medicina en nuestro estado. Más importante aún, el informe lo seguiría donde quiera que intentara reiniciar su carrera. Mis padres no me hablaron desde que me negué a retirar mi declaración. En cambio, centraron su energía en controlar el daño, contratando abogados y firmas de relaciones públicas costosas. Pero algunas cosas no se pueden manejar. Mi testimonio ayudó a identificar 7 casos más de abuso médico encubierto. Linda me contó después de la audiencia, 7 familias más que finalmente tienen respuestas sobre lesiones sospechosas y expedientes incompletos. Pensé en esas otras 7 familias, preguntándome si también les habían dicho que la lealtad familiar significaba silencio, que proteger el futuro de alguien valía sacrificar su propia seguridad. Mi nuevo departamento daba a un pequeño parque, tan diferente de la enorme propiedad de nuestra familia como fuera posible. Kate me ayudó a encontrarlo, insistiendo en pagar el depósito a pesar de mis protestas. Considera que es un pago atrasado por todas las veces que debería haberte ayudado, dijo. A la mañana siguiente de la decisión de la Junta Médica, me sorprendió encontrar a la tía Sara en mi puerta. Se veía más vieja, cansada,
Nada que ver con la mujer de la sociedad polaca que antes me decía que dejara de ser tan sensible con el comportamiento de Marcus. He estado revisando fotos viejas, dijo, sosteniendo un álbum desgastado. Buscando señales de momentos en los que debería haber visto lo que pasaba. Están por todas partes, ¿verdad? Una vez que sabes qué buscar. Nos sentamos en mi pequeño sofá, pasando las páginas de la historia familiar. Ahí estaba yo a los 10 años usando mangas largas en verano para ocultar moretones. Marcus a los 16, con el rostro contorsionado de ira en una foto de cumpleaños mientras todos sonreían a la cámara. Tu madre llamó ayer, dijo la tía Sara en voz baja. Quería que hablara contigo sobre dejar todo esto. Dijo que aún no era tarde para arreglar las cosas y devolver a Marcus a la medicina. ¿Y qué le dijiste? Que ya no iba a arreglar cosas que no debían ser arregladas. Los cambios se expandieron. El tío Peter renunció a su puesto en la administración del hospital después de que investigaciones internas revelaran su papel en ocultar casos similares. 2 supervisores anteriores de Marcus perdieron sus puestos por no reportar su comportamiento preocupante durante las rotaciones. La doctora Chen se mantuvo en contacto, convirtiéndose en algo así como una mentora mientras yo empezaba clases de psicología en la universidad local. A veces me decía durante el café. Solo se necesita una persona que se levante para mostrarles a los demás que ellos también pueden hacerlo. Marcus se había mudado al otro lado del país. La última vez que supe, trabajaba en ventas farmacéuticas, irónicamente, la carrera que nuestros padres alguna vez despreciaron como inferior para él. La orden de restricción seguía vigente, pero a veces me preguntaba si había recibido la ayuda que realmente necesitaba. Ahora que su fachada de perfección había sido destruida, el último intento de contacto de mi madre llegó en forma de carta entregada por su abogado. Estaba llena de la manipulación habitual, obligación familiar, la importancia del perdón, la sugerencia de que yo era egoísta y dramática. Al final, escribió. Todo lo que hicimos fue para proteger a esta familia. Yo escribí una sola línea en respuesta. Todo lo que hice fue para protegerme a mí misma. Las pesadillas todavía aparecían a veces, recuerdos de caídas, impactos y el sonido de la ira de mi hermano. Pero ahora tenía herramientas para enfrentarlas, terapia, medicación cuando era necesario, y un sistema de apoyo basado en la verdad, no en secretos. Un año después de mi cirugía de emergencia, regresé al hospital, no como paciente, sino como voluntaria en un nuevo programa que la doctora Chen había iniciado, ayudando a identificar y apoyar a víctimas de violencia familiar. De pie en la sala de urgencias donde una vez me habían llevado sangrando, donde la negativa de un médico a aceptar mentiras cambió todo, sentí el peso de lo que se había perdido y lo que se había ganado. La imagen perfecta de mi familia estaba rota. Pero en su lugar había algo real. La carrera médica de mi hermano había terminado, pero quizá eso salvó a futuros pacientes de alguien que nunca debería haber tenido poder sobre el bienestar de otros. La influencia de mis padres se había desmoronado, pero yo estaba de pie, recta y fuerte. A veces, proteger significa romper lo que nunca estuvo completo. A veces, sanar duele más que la herida original. Pero mientras me colocaba mi placa de voluntaria, lista para ayudar a otros a encontrar su voz, supe que cada paso doloroso había valido la pena. La verdad me había costado una familia, pero me había dado libertad, seguridad y poder sobre mi propia vida.